Bien, hoy vamos a tratar dos cuestiones. Una es algo que complementa un estudio que hicimos antes, la de las clases anteriores, sobre que estuvimos estableciendo los elementos que intervienen o los movimientos dentro de la mano y la pulsación, ¿no es cierto?, el dedo en sí. Que, volviendo a aclarar sobre estos aspectos que son bien elementales para el estudio del instrumento, del bandoneón, pero que conforman la base de los principios de movimiento, de los principios de acción, de expresión, que si bien están interpretados como para aplicarse a un principiante, pero que en realidad también forman parte de estos elementos de fundamento en el instrumento. Por eso hemos tratado sobre la pulsación, una tecla, el ejercicio de un solo sonido de nota larga, el ejercicio de dos notas, en relación a que aquí se fijan, como digo, los elementos y los principios de función que tienen estos elementos. De manera que serán siempre aplicables a los procesos más complejos a los que el músico pueda enfrentar dentro del bandoneón. Porque cuando la complejidad en sí de la acción expresiva lleva a hacer difusa la comprensión de algún proceso desviado, más o menos desordenado, que no puede descubrirse dónde está ese desvío, se pueda hacer siempre una revisión de cuáles son los principios de movimiento que origina este recurso complejo, ¿no es cierto? Y entonces ahí se van a descubrir muchos desequilibrios dentro de lo que se realiza. Por eso nunca está disasociado, en general, prácticamente en todos los procesos musicales, no está disasociado nunca lo más elemental con lo superior. Yo a veces pongo un ejemplo un poco demasiado corriente, así, en decir que de pronto toda la música de composición de Juan Sebastián Bach o toda la música de composición de Ludwig van Beethoven está hecha con la mano, con su mano, y que esa mano escribió todas las corcheas, los puntillos, negras, blancas, ligaduras, ¿no es cierto? Y que esa música bien escrita tenía que estar bien escrita por esa mano. De manera que, ¿cuántas veces han hecho lo mismo que hace un principiante que apenas se entera que existe la corchea en la música, ¿no es cierto? Hace el mismo trabajo. Entonces, por eso, siempre hay una correlación en la música. Y nunca sabemos, ¿no?, en la pedagogía, que unas materias iniciales no quedan de lado porque ingresan las superiores, sino al contrario, las superiores están sostenidas por las elementales. De manera que todo el aprendizaje y todo el conocimiento, todos los elementos que hay en la música, todos participan de la esquemática general de todas las técnicas. Por eso es tan importante el comienzo de cada disciplina. Y el poder establecer, como nosotros queremos hacerlo, estos principios tan elementales, ¿no es cierto? Y entonces, como vimos, esto de movimiento en la mano, y también tratamos lo de dedos, quedó un pequeño párrafo que tratar, que yo lo he titulado así, ¿no? Naturaleza del error. Digamos que encontrar un modo de denominar esto. Llamemos error
a todo aquello no querido por el músico que se equivoca en el estudiar, que se equivoca cuando está tocando frente al público, el error que el músico comete al ejecutar, es decir, ese tipo de, ese ámbito tan grande, tan enorme y de tanta preocupación muchas veces, lo llamamos de este modo como para simplificar, ¿no es cierto? Por supuesto que esta palabra, error, tiene numerosos ámbitos de interpretación, ¿no es cierto? Y que estos ámbitos de interpretación se refiere muchas veces al carácter operativo de los elementos, pero también se inmiscuye, se mezcla un poco con los caracteres de conducta personal del músico, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces hasta confusiones en que cuando los elementos de expresión se preparan muy bien y se entromete el error, y entonces la tendencia siempre es como empujar estos errores hacia un aspecto más o menos moral, ¿no es cierto?, de decir que la persona se equivocó, y que se lamenta de tener que exponer en un momento un error que sucedió, considerando que no debe existir ese error, pero que no lo puede ya evitar, porque ya sucedió, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí un ámbito muy grande, porque el músico que trabaja tanto su material y que lo presenta por una sola vez, ¿no es cierto?, generalmente, o por pocas veces, pero que en realidad no se manifiesta, no se ve mucho, pero convive muchísimo con este sentido, con este aspecto del error, sin saber nunca cómo manejarlo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy es simplemente abarcar un pequeño aspecto del asunto, ¿no es cierto? Pero me parece que en otras ocasiones también vamos a seguir elaborando esta cuestión del error, porque no se lo considera como debe ser considerado el error. No solo para tratar de evitarlo o tratar de que no se produzca, sino que de producirse inevitablemente, ¿qué hacer con eso? ¿No es cierto? Entonces, suele no haber previsiones para esta cuestión. Y yo no digo que va a haber fórmulas para que esto no exista, ¿no es cierto?, de ninguna manera. Lo que sí puede haber un modo de conducirlo, porque no podemos decir que se va a evitar totalmente el error. No, señor, no es posible eso. Porque sería la única actividad humana que no participa del error, cuando todo lo que es humano siempre participa del error, porque el músico va a estar exento de esta cuestión, ¿no es cierto? El asunto es ir configurándolo para ver cómo se lo trata. Entonces, en este momento nosotros vamos a hacer la naturaleza del error en lo que venimos trabajando. Y llamamos así: error en el dedo, es decir, en la acción de los dedos y luego de la mano. Por eso, lo que anunciamos antes parece una cosa muy enorme a tratar y es grande, ¿no es cierto? Pero vamos a circunscribirnos hoy simplemente a esto, a por qué el dedo equivoca la tecla, ¿no es cierto? ¿Cuántos factores pueden ser tenidos en cuenta sobre el error de la tecla? Porque después podemos tratar el error en el estudio, el error en la ejecución frente al público, etcétera, ¿no es cierto? El error tiene muchos aspectos, porque corresponde a la manifestación humana, como digo. Poniendo otro ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo en clase, que si en los muy grandes laboratorios que existen hoy en día, ¿no es cierto?, con maquinarias electrónicas, con grandes microscopios superelectrónicos, con tanto material y ciencia que existe, todavía se insiste más sobre la cuestión del error. Por ejemplo, en el caso de que se define una vacuna, pongamos, ¿no? De pronto, en un laboratorio, una serie de laboratorios, antes de salir el medicamento,
están más de un año o 2 o 3 años buscando a ver cuál es el porcentaje de eficacia del producto. Lo que quiere decir que lo que están buscando es cuánto error tiene. Y ahí cuando consiguen disminuir el porcentaje de error, es cuando sale al público, pero error cero nunca tiene. Ya tiene eficacia del 96%, entonces sale, pongamos, ¿no? Y hablan de eficacia, no dicen que era el 4% de error. Entonces, si tanto se trabaja en los ámbitos que también son ultracomerciales de pronto, buscando el error, ¿por qué un músico va a estar exento del error y él no va a tener un porcentaje? ¿Cuánto va a tener? No se sabe cuánto se ve que va a equivocar. O tiene que disminuir a cero. ¿Por qué va a ser cero? Si en ninguna parte se encuentra que haya cero de error. También hay otro aspecto a considerar así en general, que hay llamado error operativo, es decir, que hay un cierto desvío de los mecanismos que produce ese desvío no querido, por decir, el error, ¿no es cierto? Pero donde uno puede decir que hay verdadero error, y ahí sí puede haber una tendencia culposa, digamos, que sería cuando no se comprende o cuando se impone cierto desconocimiento en ciertos procesos y que se promueve, hasta se puede promover el error, o si un músico no entiende la música que está tocando, ya la toca supuestamente bien, pero se le sobreentiende en su ejecución que él no la comprendió. Entonces ahí hay entremezclado un error de concepto que, aunque no se equivoque ninguna nota, resulta que hay errores en otra parte que son más graves. Hubiera sido preferible se equivocara unas cuantas notas y que hubiera acertado en entender la música que toca. ¿No es cierto? Ven, hay una naturaleza de error en decir, de pronto hay ciertas enseñanzas que son engañosas, por no decir que fueran directamente malas, y que si son intencionadamente malas, el error todavía es más grave, es un error intencional. Bueno, ven, hay ámbitos sobre el error que manejamos nosotros en la vida diariamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es más liviano, ¿no es cierto? Es decir, es considerar el error operativo, porque un dedo que tenía que ir a una tecla va a otra, ¿no es cierto? Cuando se lo mandó para que fuera a un destino, resulta que toca otro punto diferente y que no se lo quería así. Entonces, yo lo he llamado falla, por poner una definición, que hay una falla en un momento, ¿no? Entonces puede producirse un error que no cumple con el plan establecido, es decir, si se toca una obra, se estableció un plan de acción para esa obra, se ejecuta, sale bien la obra. Pero hubo un punto en donde no se cumplió ese plan, sucedió otra cosa, sonó otro sonido, ¿no es cierto? Eso sería, no se cumplió el plan. Y entonces, simplemente puede ser que la falla la distancia en el dedo o en los dedos. Es decir, como aclaro, ¿no es cierto?, que nosotros simplemente vamos ahora al meramente operativo, ¿no? Que un dedo es mandado a una tecla, lo que decíamos de la mano, de la estructura, todo eso está implícito, ¿no es cierto? Se lo presupone bien estudiado. Y a lo mejor en la preparación no falló, pero en determinado momento que se necesitaba precisión, falló. ¿Qué pudo haber fallado? En principio, simplemente fallada la distancia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de dedo hablábamos de que la mano, en la articulación de las teclas, opera distancias? Entonces, hay teclas menos distantes entre los dedos. Y las menos distantes conforman estructura. Es donde la mano encierra una unidad de estructura ahí. Y la mano ya va en su traslado, va con el dibujo de la estructura ya.
y pone los dedos en la estructura esa y pone el dedo sobre la tecla y el dedo baja la tecla. Lo que decíamos, que la vez pasada, que la mano es más importante en este caso que los dedos, porque la mano es la que lleva la estructura y el dedo, el trabajo fino que hace es bajar la tecla. Ahora, hay traslado también de apertura, de cierre de la mano, que la mano se mueve muchísimo y mueve esta figura de... La mano determina un X complejo poliedro, ¿no es cierto? Y puede requerir que en la síntesis una apertura entre dedos, que abre, cierra, abre, cierra. Esas distancias entre las teclas conforman intervalos, verdaderos intervalos, verdaderas unidad de distancias, que son las que son posibles de memorizar, porque difícilmente se puedan memorizar la ubicación de los puntos de la tecla. Lo que en realidad se memoriza en el movimiento es la distancia que recorre, es decir, el espacio que determina la estructura es lo que memoriza la mano. Porque finalmente para el dedo siempre es bajar una tecla, sea donde sea. Decíamos que en una obra que se toca, ¿cuántas teclas bajó el índice? Y las contamos y puede decir 100, 500. Pero para él siempre fue una tecla que bajó. No cuenta que estaba arriba o abajo el dedo. Esa noción de arriba abajo es la mano. Entonces, es la mano la que guía la orientación en las zonas del territorio del teclado. Entonces, ahí ven la distancia entre un dedo y otro, un intervalo, se memoriza. Si una tecla está en un lugar allá, la mano memoriza la apertura y pone el dedo y el dedo baja la tecla. Entonces, en esa distancia puede haber una falla. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Que viene el alumno a clase y manda el dedo al la, pero la abrió mucho a la mano y toca el la de arriba, a mí, cerrando. O tiene que hacer el sol, fa, que le queda lejos, que tiene que abrir acá, y no le llega y el dedo va para la anterior, no llegó a la tecla. Es decir, no abrió lo suficiente. Entonces, ¿qué dice? Me equivoqué. Y el profesor le dice, bueno, estudie más. Bueno, está bien, pero ¿qué hace? ¿A estudiar más qué hace? Si uno detecta que lo que hizo fue que el dedo le quedó corto, dice, bueno, ahora lo que hay que hacer es corregir la distancia acá. Este dedo, la mano tiene que abrirse para que llegue a la tecla y ahí está. Y eso se repite algunas veces para que se memorice, pues la mano se acuerda, abre y está la tecla ahí. ¿Dónde estaba esa tecla? Estaba en la distancia que está ya medida en la mano. ¿Se entiende? En esta complejidad tan grande del tacto, ¿verdad? Entonces, la falla puede estar en la distancia del dedo que o se va más lejos o se queda corto. Entonces a veces cuando el alumno por ahí no tiene muy claro, la nota la perdió la distancia, la perdió porque no tiene la distancia. Y entonces, como decíamos esto la vez pasada también, yo les digo, para provocar un poco la orientación, ¿no es cierto? Está arriba, está abajo, está adelante, arriba. Buah. Eso es un jueguito que uno no puede tampoco exagerar con eso, ¿no es cierto? Pero ayuda un poco a ubicarse. Entonces, el dedo va y busca esa distancia, y bueno, digo, tocaste todas las de alrededor, es la del medio que no hiciste, esa es la distancia. Entonces, como que está probando cuál era, a dónde estaba la distancia esa, ¿no? Es netamente una problemática de distancia, de fijación de distancia, que es ese intervalo que forma parte de la unidad de la estructura. ¿De acuerdo? ¿A qué llamamos estructura? A la unidad que se forma eso entre las distancias de los elementos a puntear con el dedo. Entonces, este es un título, digamos, ¿no es cierto? Esto también en cada caso, en cada obra o en cada situación va a tener todo un desarrollo. Pero es un aspecto que me parece que resulta ser claro, como que uno con el sentido común puede ir manejándolo, ¿no es cierto? Otra falla sería falla en el traslado de la mano. Cuando hablamos de la mano aclarábamos
que por ahí la mano puede ser que está en una estructura inferior del teclado y que tiene que ir a una superior y se resiste porque, por lo que le cuesta, por lo que fuera, la complejidad que se establece, y la mano no tiene un buen traslado a donde tiene que ir. Y entonces acá no es tanto el dedo lo que falla, sino es que la mano no tiene claro el traslado y la estructura a la que tiene que ir, ¿no es cierto? Directamente es la mano. Entonces, hay varias divisiones acá. Una puede ser por distancia desmedida, ¿ves? También hay distancia, ¿no es cierto? Desmedida, ¿no? Que sea que queda corta o larga también. Que la mano se resiste y no se traslada, o hay una tensión excesiva por lo cual impide a la mano trasladarse, o si va y se pasa de largo también. Es decir, en la relación del movimiento de la mano que ya estudiamos, en donde la mano ya utiliza un eje diferente, que es el eje de la muñeca, sumado el eje del sostén aquí, que es el verdadero módulo, y en donde tiene como doble eje aquí esta relación. Entonces, lo que mide la distancia del traslado es acá, son los ejes estos que están fijos, porque si no, ¿cómo voy a medir? Si la mano estuviese suelta, sí, tiene que ir, no tiene medida eso. Porque en el caso del teclado del piano, que las manos están sueltas, es evidente que el teclado es relación, cuando el teclado se queda encima, cuando la mano se queda encima del teclado. Entonces, muchas veces se estudia de este modo, ¿no es cierto? Se deja la mano ahí. Y si yo sé que este dedo está en el do, esta mano ya tiene medidos todas las teclas cuáles son, las que tiene, porque tiene la referencia acá. O las teclas negras, o la mano ya en tacto ya sabe dónde está ubicada y toca. Cuando suelta la mano se sale la relación con el teclado y ya no sabe medir más. Y en ese caso la medida se traslada a los ejes a los ejes superiores, ¿no es cierto? O al codo, que el codo ya tiene el movimiento esto, o el brazo directamente. Entonces, tiene que haber un punto de referencia, si no, ¿cómo va a mover? ¿De acuerdo? Por eso cuando se estudia, en el caso del teclado del piano, se estudia la distancia y la mano, este recorrido lo fija perfectamente, porque es una distancia angular ahí con los ejes que están acá. Y en el caso del bandoneón no tenemos eso porque ya el traslado de atrás corresponde al propio movimiento del instrumento, que sería una complejidad osada, ¿no es cierto? Sino que se viene a los ejes más adelante de la mano, los tiene todo ahí porque la mano está encerrando el teclado acá. Entonces, hay unas medidas que la mano, de unas distancias que las tiene que tener bien medidas, que esta puede fallar, todo esto puede fallar y produce un error. Entonces, no es un error a veces, porque el error entonces se lo traslada al momento del estudio. Quiere decir que en el estudio ese aspecto no quedó claro. Y esto es bastante difícil de poder establecer los diagnósticos y aclarar siempre todo. Es muy difícil que todo quede aclarado. Porque muchas veces hay partes de la obra que parece que son muy claras, pero después cuando se está frente al público resulta que no eran tan claras. Porque ahí al cambiar de referencia se delatan muchos elementos que tienen ciertos cambios porque se está en otro ámbito diferente, y estos ciertos cambios descolocan otras distancias y hay fallas que aparecen ahí. Y paciencia, aparecen y aparecen. Es como la naturaleza del error, que si yo lo detecto en casa a distancia del dedo, esto los detecto en casa, los puedo corregir, ¿no es cierto? Pero generalmente el error en sí, el error operativo, por lo general es sorpresivo. Se produce ahí y ya está, ya se produjo y ya no hay manera de volver atrás. No existe como en otros ámbitos que existe el perdón, ¿no es cierto? Se puede pedir perdón, pero acá no, acá falló una tecla y aquí ya no vale más, ya está, ya no fue, ¿no es cierto? Entonces, es ahí que ese error sorpresivo que no se había detectado, se creía que estaba muy bien preparada la obra,
Y esto sucede aunque uno tenga mucha experiencia igual, no crean, porque finalmente es la misma conclusión siempre. Todos somos seres humanos, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero entonces quiere decir que lo que ahí sucedió se capitaliza como un elemento ahora a trabajar. Es una experiencia que se capitaliza. Entonces uno empieza a reorientar los modos de estudio, porque estamos todos en un constante proceso de aprendizaje, sobre todo de aprendizaje en la forma de preparar una obra, de estudiar. Todos estamos en eso, ¿no es cierto? Y uno va haciendo una experiencia y la experiencia tiene un gran valor, porque agudiza el sentido del diagnóstico y del detectar elementos, estas pequeñas cosas que pasan, ¿no es cierto? Luego, claro, se puede disminuir, minimizar, digamos, ¿no es cierto? Muchísimo. Es decir, eso lo trataríamos de otra manera en otro momento, en la forma de cómo se trata el error. Acá estamos viendo de por qué se puede producir un error que al ser operativo es corregible. ¿No es cierto? Es corregible, porque si yo detecto que el dedo medía mal la distancia, sobre todo cuando se estudia, que falla, hay una falla, y si uno conoce bien el teclado, uno conoce bien el bandoneón, conoce todo, ¿por qué falla este dedo? Y resulta que uno tenía que ir a corregir esto, había que estirar la mano un poco más, ahí llegaba, se memoriza eso y se resuelve, ¿verdad? Entonces por eso es más operativo el nuestro ahora. Se dan cuenta, ¿no es cierto?, que el asunto del error se abre todo un capítulo, ¿no?, que varias veces los iremos tratando cuando surja. Otra posibilidad aquí del traslado de la mano, es decir, la primera es una falla directa del modo del traslado. Es decir, acá hay una distancia que no está cumplida, hay un movimiento que no está bien realizado, que por eso hay una falla. Otra puede ser por otra fuerza que interfiere. Es decir, en el bandoneón hay muchas fuerzas, ya lo tenemos muy dicho, muy cruzadas entre sí. Está el tiro-empuje, la mano que es vertical, los dedos son horizontales, y de esto solo todos los ángulos posibles que se crean ahí. El hecho del apoyo abajo también es una fuerza, eso de lo del apoyo, porque es la fuerza del instrumento que cae o no cae, que el sostén de la mano sostiene o no sostiene, así que el apoyo también es una dirección de fuerza con muchos ángulos ahí. Entonces, esto origina fuerzas insólitas a veces, fuerzas que no se sabe cómo de dónde viene si uno torció el instrumento así asá, ¿verdad? Entonces, hay fuerzas que porque tiró de esta manera la mano no cumplió el traslado. O el dedo se equivocó porque hacía una fuerza así, asá. ¿Se dan cuenta? Entonces, no era el dedo ni la mano, es pero no es, porque está incómodo ahí. Eso pasa, pero muchísimo. Entonces, interferencia, ¿ven? Se cruzan otras fuerzas que producen fallas. Entonces, una vez va a insistir sobre el dedo y la mano y no se da cuenta de pronto que está en una posición incómoda e inconveniente, un instrumento que no es la mano. De pronto es el apoyo, no tiene apoyo. De pronto uno descubre a un alumno y uno mismo que no se ve tanto, uno no se ve a sí mismo demasiado. Entonces, de pronto está el cabezal sosteniendo la mano, sosteniendo el cabezal en el aire. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo la mano se va a trasladar bien? Con llevar la rodilla, sostener, soltar ese cabezal, ya se resolvió. Entonces, era la mano, pero no era la mano. Se resolvió con darle un buen apoyo. ¿Se entiende? Porque hay que entenderlo al bandoneón en el sentido de comprender cuál es el movimiento y que el que toca es el cuerpo. Porque todo el tiempo estas fuerzas están interfiriendo. Ahora, de estas que interfieren, podemos más o menos detallar las principales, ¿no es cierto? El tiro, que llamamos tiro al tiro y empuje, como la mencionábamos recién. El sostén. Otra puede llamarse ángulos inconvenientes, por ponerle un nombre, ¿no? Que sería posición corporal, que hay mucho en el bandoneones, hay torcimientos, hay
a veces unos manejos muy antojadizos, hay torcimientos, de pronto apoyar en una sola rodilla cuando no es necesario, cuando se necesita la otra y dejarlo ahí. Entonces a veces hay posiciones totalmente desatendidas en el bandoneón, si no hay una técnica más o menos ordenada en el tocar. La técnica ordenada es aquella que conoce al instrumento y que sabe los efectos que tiene de acuerdo a las posiciones que toma. Entonces, conocer el instrumento es conocer los recursos que tiene el instrumento y no interferir los recursos, no impedir que los recursos se produzcan. Para eso hay que conocerlos y tenerlos bien incorporados. Y como cualquier instrumento, se necesita estudiar bastante tiempo el instrumento para llegar a conocerlo, ¿no es cierto? No es solamente conocer el teclado, bajar las teclas, tirar y que suene y ya está, y toco el tango. No es eso. Se requiere conocerlo en sus movimientos. Entonces, posición corporal y posición de instrumento. La posición directamente del instrumento. Que serían los dos elementos principales que producen interferencia, ¿no es cierto? Ahora, otra falla del traslado de la mano, lo ponemos ahora acá así, está como viniendo de acá, ¿no es cierto? De aquí así. Sería falla en la preparación de la posición. Esto también, este enunciado que hacemos aquí puede ser un amplio capítulo de estudio, ¿no es cierto? Que ya veremos. Llamamos preparación de la posición a todo lo que se refiere a posición física en sí del instrumento que opera y posición de cada estructura musical que va a colocarse en la expresión. Es decir, uno toca la música se transfiere en la idea y ahí va un orden estructural de la idea esa. Es como si uno tuviese que leer un párrafo y le cambia todas las comas y los puntos. Y entonces quiebra todas las estructuras y uno hace esa prueba y un párrafo muy simple de comprender, de pronto no se entiende nada de lo que se dijo porque se le cambió, las estructuras se trastocaron todas. Lelutier. Entonces, en música, como la música es más hermética, pasa mucho eso, va más de lo que uno se imagina. Que como uno escucha notas y más o menos unas tonalidades que se oyen ahí, unos acordes, uno cree que está bien eso. Pero muchas veces están muy quebradas las estructuras y sobre todo sobre música conocidas, que el que conoce, si se toca tango, pongamos, el que conoce el tango, escucha el tango que él conoce. ¿Por qué no advierte que se está tocando bastante mal ese tango? Porque él escucha que lo conoce al tango, ¿no es cierto? Conoce que el tango es de Discépolo y que es tan lindo y que se emociona, y no pone atención que las estructuras están todas quebradas, mal tocado todo. Bueno, entonces, posición se refiere, posición, que se prepare, tanto física como del punto de vista intelectual, intelectivo, vamos a decir mejor, que sería en donde se aloja la noción o la idea de la estructura que se va a decir, que el músico entiende la estructura musical del discurso musical, lo dice y se comprende lo que dice. Preparación de la posición, es decir, esas posiciones que son manifestadas tienen que estar ya armadas antes, para eso estudia el músico. Entonces, prepara posiciones en el propio instrumento, en el propio cuerpo, en las manos, en los dedos, todo. También prepara, lo que prepara es una música, también es posición, eso, ¿se entiende? Por eso, esto es un gran capítulo que ya volveremos en muchas ocasiones. Entonces decimos que en la preparación esta puede haber fuerza y
movimiento al comienzo del estudio. Al comienzo del estudio. Es decir, cuando un principiante empieza a estudiar, necesita ser guiado para que él arme bien prepare bien esas posiciones, tanto físicas, orgánicas en el instrumento, como intelectivas, referente a la música, por supuesto, ¿no es cierto? Y que van a ser perfeccionadas a medida que estudie más música y demás. Más música se sepa en cuanto a la armonía, a la forma, al contrapunto, a la música en sí, más la noción va a ser más precisa de la preparación de la posición, ¿no es cierto? Por supuesto. Y que entonces hay fuerzas mal dispuestas en la preparación de la posición por la cual se produce error, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno ya no va al dedo porque dice, bueno, esta persona no entiende bien lo que tiene que hacer, así que por más yo le arreglo el dedo, no es. Le tengo que enseñar a estudiar, a decir, bueno, tenés que ordenar el estudio de esta manera, tenés que llegar a ordenar la mano así, la mano va para arriba, tenés que llevarla a hacerla, ya no basta con arreglarle el dedo, ¿no es cierto? Es más profundo sería, ¿no es cierto? Acá. Ahora, esta fuerza al comienzo del estudio se refiere a un principiante en el estudio del instrumento, también se refiere a un avanzado o a un concertista, si existiera, ¿no es cierto? En que si se pone a estudiar una obra, también él está armando, estás construyendo la preparación de la posición y ahí puede fallar, ahí puede haber fallas, que las detecta de pronto, cuando la obra está avanzada, empieza a detectar cosas que no es que el dedo falló, es que acá había cosas que no estaban, y vuelve a estudiar. Si está preparado, tiene recursos, esto todos lo hacemos todo el tiempo. No crean que uno va a ir a punta tira y pego en el medio, no. Eso no sucede, ¿no es cierto? Porque uno, en esto de preparación de la posición, va avanzando mucho en la obra misma que está estudiando, avanza mucho en el conocimiento de la obra. Y hay cosas que se entiende y que al principio uno no las entiende del todo, que las va entendiendo a medida que de la preparación de la obra y de la convivencia que se produce con la obra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto va a estar siempre presente en todos los grados. Las fuerzas que se producen al tocar, la fuerza, algo de la fuerza que se produce en los movimientos, fuerza y movimiento. Porque yo lo llevo un poco a un plano un poco más profundo, digamos, al hablar de la obra y eso, porque no entramos hoy en eso, lo menciono nomás. Pero nos centramos más que nada en la función simplemente operativa del instrumento. ¿Por qué se equivocó esta nota? ¿Por qué no sale ese acorde? A lo mejor es porque no fue bien estudiado eso. Entonces uno se replantea desde el arranque de esta sección, etcétera, ¿no es cierto? Establece un plan de trabajo, ¿no? Y otra es que varían, en el caso de que varíen factores con la obra avanzada. Es decir, que mientras se va estudiando, todo está bien, todo va bien. Va bien porque se va produciendo lo que está planeado, las cosas van saliendo, todo se produce. Ahora, cuando se recorre cierto camino en ese avance del estudio de la obra, allá un poco a lo lejos aparecen otras cosas. Porque a medida que la obra se va ubicando en su propio contenido, esos contenidos, si se van ubicando, quiere decir que van moviéndose. Y va cambiando siempre en algo la relación de esa combinación. Porque antes se decía mucho esta definición de la música, que la música es la combinación de sonidos, ¿no es cierto? Pero el músico sabe cuánto le cuesta combinar esos sonidos. La definición es cortita, pero después llevarla a cabo cuesta mucho, ¿no es cierto? Combinar. Entonces a lo mejor la obra viene bien, todo sale bien, vienen otros problemas después, surgen, se descolocan elementos, se desarman elementos que antes estaban bien armados. Hay también factores en la obra avanzada que surgen, que producen errores. Entonces, allí también es una consideración al perfeccionamiento del modo de estudiar. Me enseña a estudiar, que no me creo ya que está todo listo en la obra, ¿no es cierto? Sino que estoy atento a que pueda surgir
algún cambio en las combinaciones. Entonces, bueno, naturaleza del error. Ven, acá ya las cosas son bien complejas. Seguimos acá. Falla en la preparación, pero no tenemos más lugar. Voy a borrar aquí, que ya después registraremos los apuntes aparte. Haremos un PDF con los apuntes, con la lista de apuntes para que se los tenga a mano. Eso ya necesitamos un poco más de tiempo. Entonces, seguimos acá en esto, en este, falla. Seguimos arriba como si fuese acá abajo. También tenemos que considerar que un error pueda producirse por distracción común. Es decir, que todo estaba bien armado, los dedos tenían todas sus distancias, la mano, todo era perfecto. Pero también en esto no es un descubrimiento en decir que somos seres humanos, ¿no es cierto? Por lo menos. En que puede haber una distracción X que hizo que los movimientos se alteraran de algún modo y eso es un error. En general el músico se siente como disculpado del error que se produce involuntario, ¿no es cierto? Y la mayor parte de los errores los hace voluntarios y se inculpa a sí mismo. O sea, suele ser muy culposo también, ¿no? Como se dice el músico. Porque no sé si esto va a salir y no sé, ahora voy a ver y no sé, tal vez aparenta ser inseguro porque en realidad sabe que puede haber errores, que le va a costar hacerse cargo de esos errores. Pero lo que más conviene es tratar de descubrir por qué se producen los errores, resolverlo y seguir adelante, ¿no es cierto? Y cumplir un buen servicio a la música en su expresión. Y entonces, bueno, por eso, esto siempre hay que considerarlo, porque no todo va a ser un error de armado, ni un error específico, ¿no es cierto? Sino que es una cosa de circunstancia del momento, bueno, que no sucede después otra vez. Es también para destacarlo, porque de pronto se produce por una distracción nimia, común, ¿no es cierto? Un error. Pero resulta que como estamos en un empeño muy grande en memorizar los elementos, a veces se memoriza ese error y se vuelve a producir nada más que porque se le llamó tanto la atención, ¿no? Se le prestó atención tanto que después quedó fijado ese error, se vuelve a producir siempre y bueno, hay que irlo a resolver después. Que no era de armado, era porque en el momento hubo un error y ahí quedó pegado eso. Bueno. Y ahora viene algo bien importante, es que podemos decir, por interferencia del ámbito. Y entonces aquí, sí, estábamos hablando todo de interferencias también dentro del propio instrumento, del propio individuo. Pero cuando se está frente a alguien, o en la clase, o frente al público, lo que se realiza se dirige a un ámbito donde hay personas. Entonces, eso produce muchos tipos de interferencia. Vienen a interferir o la expresión que va hacia estas personas se encuentra con las interferencias de muchísimos tipos, que en muchos casos lo vamos a estudiar más profundamente también, ¿no? En esto también tenemos divisiones, podemos decir variables. Estamos bastante generalizando, ¿no? En la dirección que emite la expresión. Algo de que ya mencioné, ¿no es cierto? Se producen variables en los planes de trabajo, en lo que se ha trabajado, por interferencia del ámbito. O sea, esto no estaba preparado. Por eso que el músico que toca mucho frente al público, si sabe extraer experiencia, puede tener mucha de esa experiencia buena frente al público. Aclararía que no basta solo con tocar frente al público para atesorar la experiencia. No es solamente tocar. Creo que el hecho de tocar frente al público tiene que llevar cierta atención del músico, cierta alerta, cierta preparación de ver
qué efecto tiene lo que él preparó, qué pasa frente a la gente. Y de esas conclusiones poder después sacar otras conclusiones que perfeccionen el modo de la preparación de la posición, del estudio, ¿no es cierto? Y esa es experiencia. O sea, no es solo tocar. Entonces uno va frente al público y toca 100 veces frente al público y después, si él no sacó conclusiones y no se modifica o no se perfecciona en su estudio, va a ser siempre lo mismo, ¿no es cierto? Va a tener un poco más de coraje para equivocarse, pero de pronto se sigue equivocando en las mismas cosas siempre. Entonces, la verdadera experiencia es la experiencia que lleva a un conocimiento, a experimentar, que va a probar y a llevar a comprobar algo que ya sabe cómo es. Entonces, la comprobación le modifica y él modifica ese, era como yo creía, pero que ahora esto yo lo tengo que corregir. Esa es experiencia, ¿se entiende? Lo comparo con un laboratorio de cualquier tipo de física, de bioquímica, de lo que fuera, ¿no es cierto? Nadie va a un laboratorio a experimentar sobre cosas que no conoce. En una clase poníamos un ejemplo, ¿no es cierto? Que si alguien tiene en un recipiente ácido sulfúrico y va y dice, va con un jarro de agua a ver qué pasa, y le tira el jarro de agua y se explota todo el edificio, ¿no es cierto? Entonces, eso no es un laboratorio, ni tampoco es un experimento, eso es una cosa inconsciente. ¿Ah? O si no, está, como a veces pasa con los animales que no son domésticos, con leones o a veces con jirafas, o que van a ver y van y los tocan, a ver qué pasa. No, y a veces pasan tragedias, ¿no es cierto? Bueno, eso no es un experimento, es una cosa, es una inconsciencia, ¿no es cierto? Entonces no, el experimento es que uno lleva un conocimiento al laboratorio experimental y de ahí saca otro conocimiento superior o modifica el que tiene. Eso sería. Entonces, ven que esto es bien importante. Las variables del ámbito pueden traer una experiencia maravillosa al músico, porque el músico tiene que saber cumplir su cometido, su verdadero servicio de entregar la expresión para que sea escuchada y para que sea elaborada por quien la escucha, sea apreciada y sea enjuiciada en el criterio, sea elaborada en el propio criterio. Entonces es cuando el músico entrega lo que hace. Y cuanto más confianza tenga en entregarlo, mejor va a ser el fruto que se obtenga de esto. Y va a cumplir con la misión que tiene de dar, ¿no es cierto? Y de no ir con tanto temor frente al público, como si el público, el que está escuchando, lo amenazase con algo, como se lo toma muchas veces como una amenaza. Y no es una amenaza, es un servicio que se cumple, del cual servicio tenemos que estar todos agradecidos. El que lo hace y el que lo recibe, todos agradecen después. Entonces, bueno, esto por esto también, acá hay un capítulo, ¿no? Muy grande. Entonces, yo divido acá. Hay otra cuestión aquí a considerar, me parece sumamente importante también. Que en el trabajo se produce, primero, en el trabajo del músico de su estudio. Dice, en el estudio íntimo, llamémosle, ¿no es cierto?, íntimo, que es lo que uno trabaja en casa, y el otro sería el de la ejecución pública, o ejecución en público. Entonces, en el estudio íntimo, el músico estudia para el único oyente que tiene, que es él mismo. Y él controla en el oído y controla todo lo que estudia y lo que realiza. Y entonces, la dirección que toma la expresión en cuanto a dirección anímica quiere decir del interior de la persona, ¿no es cierto? Se escucha a sí mismo y arma ahí, construye todos los criterios, ¿no es cierto? Y yo digo esto, hacia adentro, esto es hacia adentro, hacia sí mismo. Pero resulta que cuando va frente al público, la expresión necesariamente, sin que lo pueda evitar, va hacia afuera.
porque por más abstracción que tenga la persona, no puede olvidarse que está la gente ahí. Por más que se quiera ausentar, además no se debe ausentar, ¿no es cierto? Ni se debe evadir, ni se debe esconder. Están ahí, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo cumple ese servicio que yo digo? El servicio lo va a cumplir en la medida en que se produzca una cierta comunión en el esperar que suene la obra. La obra es solo esperar, porque esperar que empiece, esperar que siga, esperar que sigue, esperar que sigue, espera y termina. Todo el mundo está esperando que se produzca el lapso del tiempo que abarca la obra. Entonces todos estamos ahí esperando, el que toca, el que escucha. Estamos para estar juntos ahí. No estamos para que nadie se ausente, ¿no es cierto? Sobre todo el que está en el escenario se quiere ir. Entonces, ven, si yo en casa trabajé todo hacia adentro, la expresión tomó una dirección. En la noción, ¿se acuerdan que hablamos de noción? En la noción que yo elaboré dentro de mí, hay un conocimiento que yo trabajé mucho estudiando la obra. Noción. Que resulta que ahora se me cambió de dirección, todo se me va hacia afuera, se me va a que el que escucha ahora son otros, que no puedo controlar de ningún modo. Y que cuando antes estaba pendiente con la atención propia mía, a ver si todo estaba bien, yo estaba atento, ahora resulta que considero que no me sirve de nada a mí estar atento, porque veo que todos están atentos escuchando lo que yo hago ahora. Entonces se fue para allá, la expresión se salió afuera. Y puede ser que yo haya estado bien distraído al estudiar y creer que ya estaba todo perfecto en casa. Y resulta que cuando subo al escenario todo me cambió de dirección, todo sale al revés. Y tengo que inventar ahí cómo tocar, cuando esto nunca lo había hecho. Entonces, ¿ven esa frase célebre que dicen los alumnos? En casa me salía bien, en mi casa me salía. Entonces yo digo, sí, te creo, en casa te sale, muy bien, pero tiene que salirte acá, en la clase. Y le explico esto, muchas veces explico este mecanismo, porque en casa estuviste haciendo esto hacia adentro. Y al venir acá, está el profesor, así que acá no se puede mentir, por decir, ¿no es cierto? Va hacia afuera, y al ir hacia afuera cambió todo, cambió todas las proporciones de las nociones que fabriqué. Entonces, bueno, error, estamos hablando del error, ¿no es cierto? Entonces, esto por supuesto tiene solución, desde luego. ¿Qué hace esto? Va a corregir el modo de estudiar. Y muchas veces hemos oído de mucha gente, muchos profesores, que se le quejan al alumno y le dicen, vos te tenés que escuchar vos, porque claro, ven que está tan empeñado, está tan sumido en lo que está realizando, que no sabe ni lo que está pasando, baja teclas y hace, en todos, en el piano sobre todo, que hay mucho teclerío, ¿no es cierto? Entonces el profesor le dice, tenés que escucharte vos, como aludiendo un poco a esto, ¿no es cierto? Tiene que salirse del encierro en que está. Y que es mucho más que eso, de escucharse a sí mismo, porque sería escucharse como si uno estuviese fuera, es bien difícil. Sí, hay que planear esto, cómo se hace esta elaboración, pero que es evidente que este movimiento se produce. ¿Por qué me altera a la gente? ¿Por qué me altera lo que estoy haciendo? Es evidente que hay un cambio muy grande, tengo que detectar cuál es ese cambio. Y acá empieza esta cuestión, ¿no es cierto? Lo que hace esto es que va directamente a afectar a la preparación de la posición, es decir, esto me tiene que a mí generar un plan de trabajo de estudiar de otra manera, de manera que cuando esté frente a la gente yo pueda proceder de un modo apropiado, que no se me modifique la música y que no me surjan los errores no queridos. Porque errores algunos va a haber, ¿no es cierto? Que son esos naturales que decimos, ¿no? Pero bueno, por eso que ven este ámbito es enorme, ¿no? Pero ya que ya hemos tratado la mano y el dedo, me pareció prudente entrar en este aspecto, que en algún momento en que tratemos
cuestiones de pedagogía y de didáctica en el instrumento, o a veces modos de estudiar cierto tipo de obras que puedan ser más apropiadas, algunas, para tratar estas cuestiones, ¿no es cierto? A veces es tan útil en el estudio tocar tipo de obras que ya al músico les son muy familiares y muy sencillas de resolver y que entonces puede atender a otras cosas. Al ser sencillas de tocar, de pronto puede atender a ver si yo tengo otra persona, le dirijo directamente que la expresión no se me salga hacia afuera, sino que la envíe yo hacia afuera. ¿Se acuerdan que en una clase habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? De este servicio que se cumple, de que se envía la expresión. Es un envío, ¿no es cierto? Entonces ya directamente se prepara así, hasta hacia afuera. Bueno, entonces cerramos aquí, porque lo que hemos tratado es el dedo, la mano, y anunciando este asunto que lo trataremos varias veces, ¿no es cierto? Por suerte, gracias a Dios, el conocimiento, por más que aumente el conocimiento, no nos hace infalibles. Por suerte, ¿no es cierto? Porque ¿qué haríamos con un infalible? Ponernos en jaula. ¿No es cierto? El saber muchas cosas no te impide que te va a equivocar en cualquier momento. Entonces, a veces la mejor política es tener paciencia. No queda otra. Y por eso ha venido en la grabación electrónica y tantos tipos de memoria que existen ya hoy en día, la fijación de esa imagen bastante impropia de la música infalible. La perfecta, que no tiene ninguna nota fuera de lugar y que todos los parámetros y proporciones de sonido y de timbre y de todo, de orquesta, todo está equilibrado y perfecto por los ingenieros. ¿No es cierto? Ingenieros sería la imagen de toda la elaboración que se hace en los aparatos, ¿verdad? Entonces es evidente que le da un sentido irreal a la música, ¿no es cierto? Y se la deshumaniza bastante con eso. Entonces se tiene una imagen de lo perfecto, pero que yo creo que igual es apropiado porque es nada más que un ámbito de la memorización maquinaria, digamos, ¿no? del sonido, que se lo memoriza en una máquina, en un lugar específico que no es humano. Y entonces comentaba en muchas ocasiones que el artista tiene un derecho en eso, de que cuando graba una obra, si por un carácter así de naturalidad quiere dejar un error que se produzca, porque es natural que se produzca un error, resulta que queda grabado en la memoria ese error, en la única versión, es decir, en un CD, en un MP3, en cualquier sistema de memorización, lo que queda memorizado es una única ejecución. ¿No es cierto? No es que yo hoy estoy mejor y me salió mejor, mañana estoy, no sé, y me salió la obra así un poco, y eso lo humano sería eso. Que sea una sola memorización en la máquina y que esa sola sirva de ejemplo perpetuo para la obra, no es humano, eso no es apropiado. Pero asiste un derecho al artista de que cada vez que se pone de manifiesto esa memoria, si dejó un error, lo persigue toda la vida ese error. Tampoco eso es justo, ¿verdad? Que esa única versión que hizo, que ahí había una o más errores, que ese error lo esté siempre haciéndole acordar que se equivocó ahí. Pero después él al otro día fue y reparó eso y no se equivocó más. Eso es humano, digamos. Entonces la máquina lo está persiguiendo al individuo. Entonces por eso me parece que es apropiado que en una memorización maquinaria se deje perfecta la obra, entendiendo que no es humano, es maquinario. Yo creo que con el tiempo tendrá que ir separándose esta cuestión.
Porque en los últimos tiempos se ha devaluado bastante la música en vivo, como se dice, porque la aparatología electrónica le dio una magnificencia tan grande que también la deshumanizó a la música, ¿no es cierto?, al sonido en música. Y entonces después la música en vivo, tocando un instrumento acústico, parece menor, parece que se disminuye todo. Y eso no es así, no es apropiado tampoco, porque se deshumanizó, ¿no es cierto? Entonces vendrá, creo yo, un equilibrio en donde se entenderá que hay una música memorizada en forma maquinaria que tiene sus condiciones y sus justas medidas. Y es justo ahí quitar los errores y que todo esté bien presentado, digamos, ¿no es cierto?, para beneficio del propio intérprete, que tiene que dejar eso para que se aproveche de esa memoria. Y que la música en vivo tenga otra dimensión, tenga una dimensión de verdadera vivencia cuando renazca en el ser humano una profundidad en la sensibilidad, ¿no es cierto? Cuando ya sepa mejor manifestar la sensibilidad tanto al tocar como al oír, se valorará mejor tocar en vivo ahí, porque es irreemplazable completamente esto, ¿no es cierto? Entonces, por eso, yo pienso que antes se criticaba mucho si se cortaba cinta, entonces decía, sí, esto sale perfecto porque cortó cinta, no sé, ahora hasta un cantor desafina y le afinan la nota, ¿no es cierto? Ahora, tiene ciertos rasgos de justicia eso, por esto que digo, que hay un error que lo va a perseguir hasta la eternidad. ¿Para qué? ¿Cómo? No hay derecho para un músico, ¿no es cierto eso? Cuando es un perro. Y bueno, si es un perro tendrá que ir a donde están los perros. Por eso, cada cual tiene su sitio en la vida. Usted dijo perro. Bien. Por eso ven, la cuestión del error acá hay mucho que decir, ¿no? Ahora, esto podemos titular así, pedagogía para iniciales, en donde vamos a ir directamente a preparar el llamado, el inicial como forma musical, como la serie de iniciales que tenemos para el bandoneón, del inicial número 1 para bandoneón, tomándolo como un punto de referencia importante en el gran capítulo de pedagogía para iniciales. Vuelvo a aclarar acá que iniciales se referiría a músicos que recién comienzan el estudio o músicos que están muy avanzados en el estudio, que cada vez que toman una obra nueva están también iniciando. No como los que recién toman el instrumento, pero el músico está siempre empezando, ¿no es cierto?, en cualquiera de los grados que uno considere. Entonces, pero ahora sí tomándolo como directamente para un inicial, para un joven, un niño que fuera que inicia, ¿no es cierto? Decimos, tener en cuenta, así en general, que entendemos que si alguien recién toma el instrumento no va a hacer los iniciales ya, ni ningún inicial, sino que ya hicimos esto, ¿verdad? Cómo se pone el instrumento, primero el bandoneón en el cuerpo, primero el cuerpo se acomoda en la silla, después el bandoneón se incorpora al cuerpo, se mete ahí. Luego cómo se colocan las posiciones, luego cómo estas posiciones se llevan a cabo en la apertura y demás, y de ahí todos los pasos perfectos a dar. Voy a anotar simplemente algunas de las principales operaciones que se hacen, ¿no es cierto?, antes de entrar al inicial, que sería posición, cuerpo, instrumento, que son los grandes complejos que uno los trata todo el tiempo, ¿no? Sostén de instrumento, la forma del sostener y demás. La dinámica de cabezales, y ahí viene luego el tiro-empuje. Vamos a aclarar acá, sería tipo nota larga, ¿no es cierto? Entonces, este pequeño repaso que decimos. Ya hemos pasado por esto, ¿no es cierto? Dado que vamos a tratar este ejemplo,
Ya hemos pasado entonces por posición cuerpo-instrumento, ya adquirido de algún modo para empezar a operar, cómo se sostiene, dinámica de cabezales en la apertura y cierre, por el tiro y empuje, que ya hemos hecho, lo que decíamos, sobre una nota, la conveniencia del operar así gradual, ¿no es cierto? Gradual más o menos consecutivo. Primero apertura y cierre solo, luego sacar sonido, luego mover dedos y luego pondríamos como un ejemplo el inicial número 1 de la composición llamada de iniciales para bandoneón, que puede haber muchos ejemplos de este tipo, ¿no es cierto? En donde vamos a detallar, no todos de los 12 iniciales, pero unos cuantos vamos a detallar la conveniencia del tratamiento del tiro en el bandoneón, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se produce la misma tipología de nota larga, es decir, en donde hay una sola operación de articulación de sonido, que sería toda la apertura, todo el empuje, pero ya en forma compleja. Compleja sería que entramos, que serían 3 y más notas, pero que entramos, la complejidad estaría dada en la estructura que ya está expresando algo. Porque siempre hay una sensación de que al hacer nota larga no tenemos una estructura expresable aparentemente, y sabemos que sí tenemos. A veces no es fácil convencer a la persona de que está tocando algo, ¿no es cierto? Cuando hace nota larga. Y hace 2 notas también. La vez pasada demostraba Alejandro que en un momento yo había escrito las 2 notas, sola, 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 para que vea que hay una música que está leyendo y está tocando, ¿no es cierto? Porque hace lo mismo que cuando toca una obra que considere que fuera realmente música. Porque eso, sobre todo en un principiante, y a veces no tan principiantes, está mezclado al gusto personal, ¿no es cierto? Entonces, ya una nota larga, ¿a quién le va a gustar? Porque si va, eso es una severa interferencia. Interfiere el gusto personal en un momento indebido. Porque ese gusto personal es muy importante que lo tenga y que lo forme, que se forme en el músico mucho. Pero que hay muchos momentos del estudio en que el músico no debe dejar que eso interfiera. Porque si alguien que no sabe música está aprendiendo y va a aprender solo lo que le gusta, primero que eso es muy limitado y después que lo que le gusta es lo poco que conoce. Entonces primero tiene que conocer, que sí que no debe interferir lo que le gusta o no le gusta. Esto pasa mucho en el bandoneón, también por inexperiencia y por novedad, por ser nuevo el instrumento en el fondo, ¿no es cierto? Porque si cuando se estudia el piano, el violín, ya hay un ámbito de tradición tan grande y ya se ve a los músicos tocar en las orquestas y demás, que nadie se va a imaginar que a quién le va a importar que me guste o no me guste, cuándo voy a llegar yo a tocar como toca aquel o este. Entonces ya ahí eso está ahí como una imposición social en que ya condiciona en forma benéfica, en que el individuo se pone a estudiar y obedece porque entendió que le va a llevar bastante llegar allá, donde ve. ¿No es cierto? En cambio, a veces en el bandoneón, con unos cuantos acordes, en que ya se ponen a tocar todo y ya resolvieron la música, ya lo tienen. Entonces, el gusto personal entra enseguida, esto no me gusta, no voy. ¿No? Entonces, digo, a veces algunos en la inscripción se inscriben 20 y vienen 15, 5 o 6 que no vienen, y yo digo, vinieron una sola vez, no le gustó la cara del profesor, si es por eso no viene nadie, ¿no? Entonces hay interferencia indebida, impropia, del gusto personal. Y a veces alguien que no sabe música o que sabe poco, nunca pensó en estas cosas. El profesor es el encargado de hacerle entender esto, que no debe interferir ciertas cosas y que debe tener cierta paciencia porque ya va a ser fuerte luego.
para poder aplicar su gusto personal, que eso no va a ser anulado nunca, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ven, ¿por qué entramos en un proceso ya complejo? Porque ya ahí parece como que es una obra musical, esto. Y entonces ya entra un compromiso diferente con la persona. Y ahí, yo después voy a poner en el video voy a poner la imagen bien de la obra y para que se pueda seguir un poco más cercana, ¿no es cierto? Pero tenemos varios procesos de considerar. Por ejemplo, la obra está pensada, ¿no es cierto?, para el recurso que estamos definiendo. No es que el compositor, que en este caso soy yo, me interné un mes, ¿verdad?, para meditar y a ver si me salía una música y después la hice acá. Traté de que algo sonara una melodía cumpliendo el cometido que se tenía de tiro, empuje, etc. No les diré que es una composición fácil esta, de ninguna manera. En principio, considerando que en la música nada es fácil que uno enseguida va a resolver. La música siempre es compleja, ¿no es cierto? Que un músico tarde menos y otro tarde más, eso es otra cuestión, ¿no? Pero a veces en la composición, incluso con aspectos elementales, y sobre todo las pedagógicas, son de conclusión tardía en la composición. No porque haya muchas blancas y muchas redondas que tiene apariencia de fácil, enseguida la puede hacer un compositor sin experiencia. No. Yo aplico una frase de Miguel Ángel Buonarroti, que él dice que a las cosas, refiriéndose al arte, ¿no?, dice, a las cosas nuevas y altas se llega tarde. Él, que era un genio increíble, ¿no es cierto? Así que nosotros vamos a tardar un poco más, ¿no es cierto? Entonces decimos que tenemos una estructura fija de 3 teclas que utilizamos, donde repite una, porque son 4 entonces, 4 blancas, y que las mismas teclas que coinciden en el cerrando, y aprovechamos la coincidencia, arman la melodía del consecuente en la forma musical, antecedente consecuente. Entonces, la mano utiliza las mismas 3 teclas para los primeros 2 compases, las mismas 3 teclas para los segundos 2 compases. Esto mismo repite. Quiere decir que hay un lapso bastante prolongado en donde la mano coloca las 3 teclas en su lugar, deja la posición estable, fija de la mano y no mueve de ahí. Entonces, también esto es un estudio de mano quieta. No es solo porque le sea fácil de abordar, que también está bien, es porque sea fácil, sí, pero es porque todavía este es un estudio más complejo de la mano quieta. Porque tiene que dejar los 3 dedos que ahora vamos a detallar mejor. Los 3 dedos en las 3 teclas, mientras que ninguno de los 3 baja la tecla, baja la que corresponde. Cuando le toca a la que sigue, el que bajaba sube y se queda sobre la tecla y baja la que sigue. Cuando sube esta, se queda el dedo en la tecla. Es decir, el dedo, si la mano prepara la estructura ya sobre las teclas y la deja fija ahí, estable, mano quieta, siempre la dejará así, siempre ese dedo estará sobre la tecla. Entonces, mano quieta, dedo quieto, preparado, y la mano se habitúa a tener esa tecla ahí, la memoriza, la ubica, todo lo que hemos dicho sobre teclado, territorio, zonas. Ese sería ya complejo un estudio del teclado, es para el teclado esto, aparte que aprende las notas nuevas que no conozca. ¿De acuerdo? Es un abordaje al teclado. En la mano derecha. En la mano izquierda es todavía más elemental, porque ponemos una nota central del do central, que se llama el central del piano, en la mano izquierda, y coincide con ser la nota do abriendo y si cerrando, de manera que
el estudiante pone ese dedo ahí en la central del teclado y no lo saca en todo el ejercicio. Y la tonalidad do mayor. La tonalidad es do mayor, ¿no es cierto? Y aprovechamos las coincidencias del teclado para poder armar la melodía y trabajar la mano quieta, ¿verdad? Dentro de este proceso de la mano, lo que hacemos es ubicar todo el desarrollo de tipo nota larga, todo en un tiro completo en el abriendo y un empuje completo en el cerrando. Es decir, hace lo mismo que cuando hace una nota larga. Igual, nada más que con una estructura ya con este viso de ser musical, digamos, ¿no? Entonces, por eso lo que detallaba era esto, que después va a ser largo esto, va a tener que borrar, pero no importa. Decimos, mano derecha, ¿no es cierto?, que es lo que hemos descrito. Establecí como la fase 1 sería el primer sistema de los 3 sistemas que tiene, que es el que describimos recién. Entonces va preparación de la posición. Primero iría 3 dedos sobre teclas. Yo pensaba aquí escribir la obra acá para tenerla, tal vez lo hagamos ahora. Segundo, va sonido, ya se hace sonar, se tira. Va sonido, baja tecla que corresponda, ¿no es cierto?, a cada caso. Que en este caso son sucesivas, porque es melódico. Entonces hay un proceso que se produce acá, entre abriendo y cerrando. Sería, vamos a hacer acá un pequeño esquema acá, porque vamos a tener la imagen igual. Si tenemos un do, mi, re, do en esa derecha, ¿no es cierto?, ahí. Entonces, en el teclado tendríamos el do allá abajo, el mi debajo del do y el re por acá, ¿no es cierto? Algo así, más o menos el dibujo. Entonces, de lo que dice la estructura de la música iría primero este dedo del do y ya luego levanta la tecla del do, baja la del mi, luego suelta la del mi, baja la del re y del re termina con do. O sea, esto va hacia el mismo punto, ¿no es cierto? O sea, haría este dibujo. Entonces aquí están puestos incluso los dedos aquí en la partitura. Dice dedo 3, 4, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces pone 3, 4, 2, ahí. Entonces la mano se pone ahí, se deja quieta ahí y desde ahí se acomoda, es un poco baja la posición del teclado, se acomoda en la posición de apoyo aquí y se produce el tiro. O sea, esto es una gran novedad también, el tiro, porque la mano está un poco hacia abajo, está incómoda, cuesta acomodarla. Entonces, es un aprendizaje más para la mano, ¿no es cierto? Luego, el cerrando, que tendría como notas el re, el sol, el mi y el re, que le arma como un consecuente en un supuesto quinto grado armónico, que serían las mismas teclas exactas. Entonces, es el mismo dibujo en el cerrando. Quiere decir que esto colabora con la mano quieta, ¿no es cierto? Pero se produce acá una cuestión adosada, que sería que mientras tira en la posición la correa ahí, do, mi, re, do, en el mismo tecla del do cierra el re, ¿verdad? Y se produce entonces un levantar del dedo y un bajar del dedo cerrado, es un sentido de oposición del cerrando. Y una cierta diferencia en el tratamiento del cerrando, en donde también sirve de perfeccionamiento del cerrando ahí. Entonces, esto es bien sencillo de hacer en la mano, lo hacemos en unos minutos ahí en clase, ya lo toca. Y se va en poquitos minutos tocando, de pronto un alumno por más chico que sea. Si no sabemos hacer entender, ¿no? Muy bien, después vendría la fase 2, vamos a borrar acá, pero antes de borrar, vamos a que en la fase 2 hay bastantes cambios y que aprovechamos de tener acá el apunte en el pizarrón para
para la fase 3. La fase 3, como se verá en la versión de la obra, que vuelve esta misma posición, vuelve otra vez la posición fija, porque en la fase 2 la mano se va a mover, va a haber traslados, que sería la novedad, la verdadera novedad, digamos, ¿no es cierto?, de algo que nunca se hizo todavía. Entonces, en esta fase 3 vuelve este mismo esquema con sus repeticiones y las duraciones que ya el músico aplica específicas, ¿no es cierto? Como decíamos, una nota larga o el mover dedos en dos notas tiene como una cierta libertad de ritmo en que por eso no tiene tanta noción de ser una música específica eso. En cambio acá tiene que cumplir ya los valores bien establecidos. ¿De acuerdo? Entonces sería la fase 3, que ya como vemos en la obra que se produce. De manera que ahora yo borro para escribir esa fase 2. Que no lo hacemos porque no lo conozcan, sino porque el tratamiento aquí no sería ya individualizado, ¿no es cierto? A un alumno específico que uno puede agregar otras cosas que falten, o que el alumno pueda tardar más de lo que uno suponía, y entonces ya necesita otras indicaciones, otros consejos, lo que fuera. Sino, lo que hacemos es la definición específica, tratando de detallar todos los factores que intervienen. Porque, como decíamos al principio, esto es aplicable, pedagogía para iniciales, considerando que todo músico siempre es inicial. No porque no sepa tocar, sino que siempre va a haber una obra que no sabe tocar. Entonces ahí él va a tener que siempre aplicar los principios que conoce y otros que aprenderá que no conozca tampoco, ¿no es cierto? Para estilos y demás, y dificultades que aborde el instrumento. De manera que es tan importante por eso conocer los fundamentos, los elementos que crean leyes o principios expresivos y orgánicos y organológicos en el instrumento, y que el saber operarlos es saber los fundamentos. Entonces esos fundamentos siempre van a tener que ser revisados en una obra nueva, ¿verdad? Incluso facetas dentro de un mismo compositor, por supuesto. Otra obra es otro mundo, ¿no? Siempre. Entonces, iniciales acá somos todos, no es que porque uno siempre va a estar atrasado en el estudio, ¿no es cierto? No, sino de saber cuál es la función que cumple un fundamento. ¿Cuántas veces lo vemos a veces, cosas que no se ven cuando se toca en público, en los ensayos se ve, los músicos conscientes, que de pronto, cuando trabajamos con la orquesta de cuerdas, había un pasaje que el violonchelo esperaba el bandoneón, y el bandoneón le hacía entender muy bien cómo era el pasaje que había un retenuto ahí, y no tomaban el pasaje, no le entendían el ritmo, eran corcheas, ¿no? Y entonces ahí el músico alude enseguida a toda su técnica, buscando dónde entra el ataque, y etcétera, mueve, saca, pone, eso es conocimiento de los recursos. Y tuvimos que repasarlo unas cuantas veces, y entonces en un momento el chelista dice, è trovato, dice el italiano, ¿no? Lo encontramos. Entonces, un músico verdadero es esto, ¿no es cierto? El que está acostumbrado a estudiar y todo el tiempo está buscando, y está encontrando, y está consciente de que encontró, y a veces se ofrecen muchísimas dudas y consulta a un superior. Si tiene un profesor, a ese, y si no, a un compañero, y dice, ¿esto cómo es acá? No es porque no sepa, sino porque no ne trovata, digamos, no la encontró. Y eso no se ve después en el escenario, ¿no es cierto?, el trabajo del músico. Pero tiene que ser siempre es así muy, muy delicado. Entonces, si no se conocen los fundamentos del movimiento de los elementos, ¿qué va a encontrar? Es decir, de pronto ni le preocupa porque su desconocimiento ya lo hace como un hombre feliz en la ignorancia, digamos, ¿no? Pero eso no es un músico. ¿Está? Entonces, fase 2. Se produce en la obra escala descendente, ¿verdad? Porque tenemos aquí, como veíamos, que en el segundo sistema
La mano izquierda siempre fija, como dijimos. Pero la derecha va a ir descendiendo la escala de Do mayor, Do, Si, La, Sol, en el abriendo, y Fa, Mi, Re cerrando. Y después voy a notar que retoma la ascendente del Do, Re, Mi, Fa abriendo, Sol, La, Sol cerrando, que concluye el proceso de traslado ahí. Y retoma luego en el tercer sistema, como decíamos, la tercera fase, ¿no es cierto?, la posición fija o estable de la mano arriba. Entonces, acá ven, el traslado de la mano se produce mientras va pisando las teclas, los propios dedos le llevan la mano hacia arriba, pero se le debe indicar que tiene que subir, que la mano sube. De pronto, si uno no lo menciona, pueden pasar mucho tiempo que el músico no se da cuenta que la mano sube. Porque busca la tecla, busca ya la tecla el sol y estaba por acá, y el fa estaba por allá, no sé, porque se hace una imagen del teclado, se va construyendo la propia imagen y de pronto como tenía que hacer un esfuerzo para llegar al fa, ese fa queda lejísimo, ¿no es cierto? Entonces, si la sol, fa, y este fa nunca lo encuentra porque el error de distancia que decíamos, y de pronto es porque no tiene un profesor que le dice la mano sube, el dedo se abre así, y le da la sección que diga que hace sol, fa, hasta que se abra la mano, los tejidos acá. O sea, ahí está el profesor. Y todo eso es transmisión de conocimiento, porque le está haciendo conocer la mano. Entonces, escala descendente y la mano sube. Esto es lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de a veces las ilógicas que tiene el teclado y las ciertas contradicciones que la mente tiene que todo el tiempo buscar, las coordinaciones que se llaman, ¿no es cierto? Entonces, en esta escala descendente se da que la mano sube. Y decimos que se produce un traslado de mano, eso aclaraba acá, que sube, ¿no? Se producen también aperturas de dedos, bien diferentes entre sí, que casi nunca tienen una relación escalar esas. En cambio, los otros instrumentos de tesitura en donde se hace afinar una una cuerda, aunque tenga posiciones y diferentes distancias, siempre hay una relación del intervalo chico es poco movimiento, el intervalo grande es más, ¿verdad? El piano tiene también, las distancias son correlativas a la idea de dónde va la escala o el intervalo. En el bandoneón eso se dispara para otra conveniencia, que es el movimiento de la mano. Por eso decíamos también la vez pasada que en el bandoneón se establece una estructura propia. Hay una estructura específica sonora del sonido y administra la música, y hay otra estructura física que es la mano sobre el teclado. Esta sería una escala descendente. Y luego viene en la otra mitad del sistema, escala ascendente, y escala ascendente sería mano que baja, ¿no? En este caso. Se produce, ahora vamos a ver, en el final de la escala que asciende, que la escala asciende en la tesitura y la mano baja, se produce el final de este proceso de traslado en el dedo 3. Contamos nosotros el número de dedos, siempre los 5 dedos, para estar de acuerdo en esta convención, así que dedo 3 es el dedo central, al ascender en el do central, ¿no? En el do central, cuando llega la escala que desciende hasta el do. Y el mismo dedo 3 llega al final de la escala en sol, también de la escala central, cerrando. Quiere decir que en esta fase iría la escala descendente del do, llega al do central aquí, y el ascendente llega al sol, con los dedos especificados y todo para que la mano, no vamos a ese detalle ahora, de cómo se toca, ¿no es cierto? Entonces, el final llega al sol. El sol tiene que acomodar el dedo 3 le levantó la mano del teclado arriba. El sol, el dedo 3, le bajó la mano al medio del teclado. Pero ahora la mano tiene que bajar el 3
al sol, al do de abajo que está. De manera que aquí hay un cambio de dedo, la mano, ven, no pierde la referencia, quiere decir, si el sol llegó al dedo 3, lo toma como un punto de referencia que no debe perderse. Entonces, no lo pierdo, lo cambio de dedo y la mano bajó. Y tengo el que quedó ahí de referencia para tomar el de abajo. Porque a veces el alumno, que ya se dio cuenta enseguida, digamos, suelta y va, la mano va bien al do. Está bien, puede ser eso, no es que uno no lo admita. A veces pasa justamente por eso la manera de la referencia cuando tiene que estar al dedo. Hay algunos que mantienen el dedo, utilizan el dedo. Claro, y ahí cambia el... Claro, ya lo hace. Con otro dedo, pero claro, lo hace para no perder la tecla. Claro, porque ya se dio cuenta de la mecánica del tacto ciego que tiene, y entonces ahí, bueno, hay muchas deducciones que son naturales, la mayor parte, ¿no es cierto? Que uno no tiene que explicar todo. Yo acá explico todo porque se impone en este momento, ¿no es cierto? Simplemente, no más. Entonces, de todo el ejercicio, ven, ya dijimos, ¿no es cierto?, que es un paso posible después de hacer 2 notas, de que la mano ya hizo esto del cambio de dedo, ya lo hizo lo más posible y está bueno, está mejor que lo siga haciendo todavía, como bastante tiempo, el mayor cantidad de tiempo que pueda resistir la persona, ¿no?, de hacer esas 2 notas. Porque es la gran oportunidad de mover rápido los dedos sin que se le proponga ninguna cosa compleja. Entonces es una gran oportunidad esa, ¿no?, hasta que no sepa música donde pueda mover muchos dedos. Entonces, este sería el proceder de la mano, que es toda una novedad del esquema íntegro. Pero que el resultado sería que el resultado en sí de la magnitud sonora, que en cada abriendo completo, en cada cerrando completo, en todos prácticamente, emplee toda la extensión del fuelle, la extensión completa. De manera que no solo es el proceder de la mano, sino que aplica la nota larga aquí como extensión total, ¿no es cierto? Y entonces la mano ahí tiene una exigencia bastante severa de cumplir con la mano quieta, de cumplir el traslado, pero mientras tanto incluye lo que tiene de antes, que es este sonido continuo, nota larga, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora iríamos a un ejemplo práctico. Como dijimos, ubicación, entonces, primero ubicación pertinente, ¿no es cierto? Preparado, siempre preparado. Hablamos antes de preparación de la posición, siempre antes todo preparado. Entonces, lo preparado ya es que sé que va una extensión, rodillas, etc. Toda la indicación que ya tenemos de antes hecha, toda va. Pero al principio, un verdadero principiante de pronto está tan preocupado por la novedad de lo que tiene que hacer, se olvida que hay rodilla, que hay, todo no va. Pero eso sería pequeñas vicisitudes de la clase, vamos a decir, ¿no es cierto? Y entonces, iría primero poner la posición fija, como dijimos antes, ¿no es cierto? Primero poner la posición, ahí. Sería esta, ¿no es cierto? Y luego la misma cerrando. Puede tener varias maneras de introducirse esto, de acuerdo al carácter, la experiencia del que guía, ¿no es cierto?, del profesor. Pero simplemente lo que dejamos establecido es esto, que la misma del abriendo va a ser la que después en la extensión sea la del cerrando. Y de ahí la conveniencia de ese primer sistema
en donde ya sale como tocando, digamos. Entonces después, lo del traslado de la mano, lo dejamos eso para una consideración específica de un caso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer simplemente es dejar aquí un poquito un mero ejemplo de sostén, de sonido sobre la mano, y un aspecto que a veces no se tiene en cuenta, que es que yo pido en general sonido, fuerza, fuerte. Porque el sonido fuerte, al percibir el fuerte, se puede tener una mejor noción de equilibrio de sonido, de que se produce verdaderamente el sostén, ¿no es cierto? Entonces se puede controlar mejor el curso de la forma del sonido para sostenerlo, ¿no?, en el fuerte. En cambio, si al principio uno puede dejar un poco que el individuo delibera en cierta manera, pero después cuando tomar la forma real es la forma del sonido consistente. Entonces, en el sonido más o menos piano, mezzo forte bajo, no hay un real control del equilibrio de la línea de tiro sonoro, ¿no? Entonces, el fuerte uno tiene que tener en cuenta que no es porque uno quiera que siempre toque fuerte el alumno, ¿no es cierto? Uno mismo a veces tiene que tener cuidado de eso, que después poner que la consistencia de la frase o de la línea que se construyó, bajarla en sonido, pero que la imagen que se hizo de esa línea sea la misma. Nosotros mismos, al trabajar obras complejas, hacemos eso. De pronto se colocan las posiciones complejas en el instrumento y se lo lleva a cierta fuerza justamente para percibir las formas complejas de las estructuras, y después se la coloca en el lugar donde deba estar, sea piano, pianísimo, donde fuera. Pero no es poco costoso esto de tener esa noción del curso de la línea, porque está ahí centrada la insistencia justamente de la calidad de articulación del instrumento. La calidad. La calidad es aquella forma que se le da el sonido de cómo va perfeccionando su discurso de acuerdo a lo que la estructura requiera. Eso de que requiere la estructura quiere decir el conocimiento que se tiene sobre el estilo y sobre lo que la obra pide. ¿Cómo tiene que ser la frase en relación a lo que la obra pide? Porque el músico debe estar siempre preparado a que él en principio no conoce la música que está estudiando y la tiene que definir. Aunque la conozca, que la toca otro, igual él la tiene que definir. La definición está en la propia estructura musical, en la construcción misma de la música, que es la que tiene que llevar a cabo él en sus manos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el oído puede no estar del todo preparado para definir estas cosas, aún del músico muy preparado, porque él tiene que tratar de entender esta música que estaba abordando, ¿no es cierto? Entonces, por eso, yo digo, cuando se consigue vencer las estructuras complejas de manos, de dedos, luego hay que poner esto en sonido, es decir, ponerlo en tiro, ponerlo en el tiro puro, para que esto se defina ahí en el tiro, que es donde termina de tomar finalmente la forma que corresponda o que se le quiere dar. Ya nomás, al hacer la nota larga, uno ya tiene estos factores en cuenta. Por eso son tan importantes ahí, son bien importantes. Y de pronto a veces, en esta atención que un principiante pone ahí, que uno vuelve a insistir en las clases que vienen después, en cómo forma esta línea, uno se da cuenta que va madurando, que realmente está estudiando este alumno, ¿no? Porque va madurando en el concepto que da ahí, aunque haga una nota larga. Y viene a clase y dice, ¿hiciste nota larga? Sí, ¿qué hiciste? No, bueno, qué sé yo, si hizo, no sé, si hizo o no hizo. Pero cuando toca uno se da cuenta que hizo o que no hizo, ¿no es cierto? Porque parece como que le está descubriendo ahí la nota larga, entonces no hizo nada. Ahora, si la hizo, va a avanzar en esa experiencia, que es imprescindible y uno mismo le hace hacer ahí en clase eso, ¿no es cierto? Para que vaya tomando fortaleza y fuerza y le hace notar qué cosa va conquistando al hacer esto, para que entienda bien los cometidos que tiene que proponerse cuando está solo, ¿no es cierto?
De nada vale que uno rete a un alumno que no trabajó bien, cuando lo que necesita es una instrucción adecuada que uno le ayude a que él sepa estudiar, ¿verdad? Entonces, bueno, va una versión de... A veces yo hago una versión en clase de esto, para que se entienda la continuidad férrea del sonido fuerte que se sostiene y que no ceja, ¿verdad? Y hasta qué punto sostiene y que vea que el que está tocando ya tiene una fortaleza construida. Que esté adentro del instrumento, que esté afuera del instrumento, esa fortaleza está siempre ahí y se sostiene esta cosa, como digo, férrea. Entonces tiene el ejemplo ahí y ya esto desconcierta porque parecía como que era muy fácil el ejercicio y que ya tiene las teclas, ya tiene todo. Y resulta que esto después no lo puede conseguir. Bien. A veces puede haber casos en que no se va a calcular bien el aire, que si me alcanza o no me alcanza al cerrar. Bueno, todo esto crea toda una planificación que se pide que el ejercicio sea muy lento y muy fuerte, como mencionamos lo de fuerte, ¿no es cierto? Tan lento y tan fuerte cuanto el aire que tengo, porque por ahí hay fuelles que pierden más, menos, entonces se puede hacer un poco más rápido. Bueno. La cuestión es que yo tengo una unidad de tiro, una unidad de empuje y esta continuidad férrea, como digo, ¿no es cierto? Sin cejar. Ya esto es una fuente de fortaleza a adquirir. Sería una extensión de la nota larga, que esta fortaleza la necesitamos imprescindible después para traslado de mano, para muchas cosas, porque no es solo la fortaleza que se crea en la caja superior, ¿verdad? Que el brazo ya, vienen los chicos a decirme, sí, me dolía el brazo acá, bueno, está bien, si te duele, descansa un poco, ¿no? Pero se va armando la caja de fortaleza superior, que tanto hemos descrito, y en esa fuerza misma, dentro de la fuerza, es que la mano empieza a corregir su posición y a hacer móvil aquí el módulo y hacer los traslados y distancia de dedos. Ahí donde tiene que medir las verdaderas distancias de los dedos están ahí cuando tira. Entonces ahí hay una serie de fortalezas sumadas una sobre otra que van administrándose y correlacionándose. De manera que los primeros 6 de los iniciales están pensados en la rectitud de la proporción del tiro puro, sería nota larga, llamaríamos. Y los 6 últimos de los números de los iniciales
ya tienen variables sobre la columna de sonido que la interrumpen, que la cortan, que la seccionan de alguna manera y que ya empieza con las estructuraciones complejas, ¿no es cierto?, sobre esto. Que ya lo trataremos en otro momento eso también para ver de qué manera la cortan, de qué manera procede esto. Porque debieran y existirán en el futuro muchas series de este tipo de obras con diversidades de tratamiento de composición, ¿no es cierto?, el que se requiera, pero como hemos mencionado varias veces, que en el conocimiento de los recursos del instrumento y cuáles son sus fundamentos y demás, origina a su vez ideas para tratar tipos de música en la composición, tratando justamente los recursos específicos del instrumento. Ir a buscarlos y escribir música para eso. Porque de los que se llaman métodos de bandoneón que existen, tal vez no hay manera de que el que compone estos métodos pueda bien explicar tantas cosas que tal vez sepa, ¿no es cierto? Pero el método es simplemente una edición de música que no se explica cómo se toca esa música, no se dice cómo está, que puede tener cierta gradualidad, pero bueno, carece de una deficiencia muy severa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo pienso que esa caracterología de la didáctica dentro de la pedagogía va a llevar mucho tiempo, pero tenemos que empezar por la especificación, codificación y ordenamiento de los recursos específicos del instrumento para que eso se vaya aclarando y vayan surgiendo. Así que bueno, la próxima entonces seguimos un poco con los iniciales y abordamos algunas cuestiones más.